6 en punto de la mañana, bienvenidos todos a este viernes 17 de enero del 2020 para revisar cómo así amaneció el país y el mundo. Recuerden que empezaremos un encierro, le denomino yo periodísticamente, por supuesto, por primera vez en este formato de programa, pero continuamente lo haremos con la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Está justamente en camino. Son las 6 y los invitamos a acompañarnos de una jornada muy especial. Así amaneció con Carlos Vera. Bienvenida, doctora María Paula Romo. Acaba usted de entrar con traje de tigresa, espero que no ruja tanto. Hoy día son las 6 en punto de la mañana. Para quienes nos siguen por Canal 14 de TV Cable van a darse cuenta a qué me refiero. Estamos también por Max TV Online a nivel planetario, en Internet y una serie de emisoras que les iremos recordando tanto. Una primera cosa para empezar, ¿con qué pensamiento arranca usted el día? ¿Cuál es su leitmotiv? Hola Carlos, buenos días a todos, qué gusto estar aquí. Hoy amanecí pensando por qué acepté venir 2 horas a la radio, pero... Eran 3. Sí, pero acepté 2, no alcanzaba una más. Cuente pero, que nos quitó una. Todos los días, en realidad este trabajo es un trabajo duro, es un trabajo pesado, es un trabajo con pocas recompensas, pero todos los días, y ahí seguiré mientras así lo piense, todos los días creo que vale la pena, ¿no? ¿Sabe por qué aceptó? Porque entre sus defectos no está el ser cobarde. Así es. Usted es Eso una es mujer verdad. valiente. Si es acertada o no, es lo que analizaremos a lo largo de las siguientes 2 horas, que serán 2 bloques de 40 minutos, un 80 en total, con la ministra de 6 a 8 intercalados con todo lo informativo que aquí tenemos para proporcionarles a ustedes, en 4 segmentos de 10 minutos cada uno, para que entiendan la mecánica del programa. El pensamiento con que yo arranco se lo transmito a la ministra y a ustedes. No pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás dispuesto a mover los pies. Hoy la ministra de Gobierno, doctora María Paula Romo, amanece con nosotros en este primer encierro de 2 horas en Así Amaneció para abordar temas vitales para el país. Díganos, ¿cuál es el que más le interesaría hoy desbrozar? Uno. ¿De los que ha mencionado de o los de que los usted del tiene país? en agenda. Bueno, los de la seguridad creo que son claves. Creo que ahora, por ejemplo, que han hablado en las notas del tema de los venezolanos, me gustaría contarles cómo va el registro. Va a ser un programa ejemplar, incluso para la región, lo que hemos logrado hacer sobre un fenómeno del que no teníamos ningún conocimiento. Si les parece, empiezo por ahí. Estén pendientes entonces. Empieza nomás cuando yo le diga. Usted conduce el Ministerio de Gobierno, no el programa Así Amaneció. Tengan cuidado. ¿Ok? Mira. Se descuida y empieza a Así es. Ya puso la agenda. Proseguimos. 6:09. Estaba revisando los datos de la invitada. Resulta que ella es cuarentona. Señora de las 4 décadas, tengan la lista, por favor, más adelante. ¿Ya? Sí, vamos a hacer una excepción hoy día. Ay, estoy feliz, Ricardo Arjona. estoy feliz, Vamos a hacer una excepción hoy día. Te miraron mal de la cabina. Ya. Ok. Y lo digo porque la conocí cuando tenía 25 años y lanzó el denominado Grupo de los 25. Ellos hicieron un acto a un costado del Palacio de Carondelet, en un pasaje cercano y diagonal a la catedral, en plena calle, interactuando con la gente, en la cual hubo 2 periodistas invitados, una que cumplía 25 entonces, que era justamente Andrea Bernal, y otro que por esa época tenía 49, que era yo. Vamos con la invitada. Los hechos que importan solo aquí en Así Amaneció. Señora ministra, un honor que usted estrene este encierro, y más aún cuando su única condición fue la que yo conté aquí, tenerle un expreso. Celebro eso en un funcionario público, no es muy común. Nada de qué me vas a preguntar, qué sí quiero decir, qué no quiero decir, para quienes creen que por una cordial relación con la señora ministra yo voy a hacer aquí una abdicación periodística. Y tampoco voy a hacer un ataque como otros quisieran, y lo deben hacer ellos en las instancias que deben, con las faldas o los pantalones que visten. Yo hablo por mí en este programa, para bien o para mal. Esta es mi opinión, no la de nadie más. Usted dijo que quería empezar dando cuentas de cómo va el registro de los venezolanos. Dele. Gracias, Carlos, y gracias por el café. Y efectivamente esa fue la condición cuando me preguntaron qué necesita, qué vamos a hacer. Les dije, ténganme un café, por favor, porque es lo más probable que se me va a antojar a las 6 de la mañana. Pero es un gusto estar aquí, estrenar el encierro. Y les cuento qué estamos haciendo con el tema migración venezolana. Primero, el gobierno tiene una política
de buscar una migración ordenada y controlada. No es ni puertas abiertas de una manera que puede resultar casi naif, ni tampoco es una lógica de una política restrictiva en un mundo en donde cada vez las fronteras son más abiertas y en donde somos parte de una región. Pero desde el inicio del gobierno del presidente Moreno hasta hoy, el país requiere visa para 25 nacionalidades distintas. Luego se incrementaron 11 más, son 36, si no me equivoco, pero en un momento les daré la lista. Esto nos ha ayudado a tener un fenómeno que en principio se encontraba totalmente fuera de control, me atrevo a decir. Hoy tenemos un fenómeno controlado y regulado. Hemos hecho mejoras increíbles en el tema de migración. Estábamos controlando con mayor rigurosidad 4 de 28 puntos migratorios, porque les estábamos dando mucha importancia, me refiero como país, a los puntos migratorios de aire, a los de los aeropuertos, pero los diferentes puntos que tenemos en la tierra y en el mar, en los puertos, estaban descuidados. Hoy tenemos un sistema único de información, está integrado. Estamos cruzando información incluso con otros países. Hemos firmado 4 acuerdos en materia migratoria con los Estados Unidos de Norteamérica que probablemente tienen la base de datos más importante para hacer estos cruces. ¿Qué tenemos hoy con el flujo irregular más significativo que ha sufrido el Ecuador en los últimos años, que es el venezolano? Pasamos de un ingreso de más o menos 1.500, 1.700 personas al día a un ingreso de 40 personas al día aproximadamente. Eso es lo que tenemos en este momento. Segundo, teníamos poca información. ¿Qué sabíamos? ¿Cuántas personas entraron con una cédula o con un pasaporte venezolano y cuántas salieron? Hoy los datos oficiales son de 350.000 venezolanos aproximadamente como saldo migratorio, es decir, que entraron y no salieron por puntos regulares. Calculamos, el INEC lo hace también, aunque no lo ha incluido en ninguna de sus estadísticas, que esa cifra podría llegar a 500.000. ¿De esos cuántos están registrados? Eso, llevamos 190.000 registrados aproximadamente en la primera fase. Yo quisiera explicar cómo es el registro. El registro tiene 2 fases, una de autorregistro. Yo entro a la página web del Ministerio de Gobierno y en esa página pongo no solamente mis datos, sino los de mi familia. Cuántos hijos tengo, si es que están yendo a la escuela, qué tipo de escuela están yendo, si tengo título universitario. Una cosa es tenerlo, otra cosa es haberlo traído, Ya, otra cosa y es de estar esos, regularizado. ¿cómo distinguen ustedes? De paso, Liz Valareso la manda a saludar en Teleamazonas, está rumbo a su canal y amanece con nosotros, aunque se acuesta con Cristian. Y le debo un dato, así que ¿A Liz? ya le mando, hoy tengo el dato Cristian, que le de debo paso, es su marido, cuando digo se acuestan con Cristian. Es una gran colega, por eso me permito estas confianzas. Le decía, de ese grupo, registrado o no registrado, ¿cómo hacen ustedes para dar prioritariamente con aquellos que tienen identificados con conductas o antecedentes delincuenciales? Ahí voy. Primera fase, autorregistro. Segunda fase, para ser validado la información que ingresé, que agregué, tengo que ir a uno de los puntos de control migratorio en el que no solamente debo presentar las evidencias de lo que he declarado en la primera fase, sino que además vamos a tomar huellas dactilares y fotografía. Entonces, en esta segunda fase tenemos al día de hoy, ahora les doy los datos actualizados, unas 60.000 personas registradas. Esta es un poco más lenta que la primera, pero tenemos cerca ya, llegamos a los 200.000 y en la segunda superamos los 60.000. 60.000 de las 190.000 están registradas con ese detalle. Huellas dactilares y fotografías. Para ir entendiendo bien. Que es una base de datos que no tenemos ni de los ecuatorianos. Ya. ¿Qué incidencia ha tenido esto en la disminución de la participación de extranjeros venezolanos en los brotes de delincuencia? La participación sigue siendo proporcional a la cantidad de ciudadanos que hay. Esto es algo que también debemos entender. La percepción de que el incremento en un momento se debió a la migración descontrolada es equivocada. Bueno, se debió a que tenemos 500.000 personas más, independientemente de su nacionalidad. Las tasas de delitos son, pongo el ejemplo del más grave, muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Aún manteniendo la tasa, si tenemos 100.000 personas más, significa que va a crecer el número. Ya, ¿sabe cuál es la principal objeción aquí? Pero hay un tema más. Antes de eso, ¿por qué empezaron tan tarde? Por Dios santo. Esto lo anunció José Valencia cuando estuvo en Veraz hace unos 3, 4 meses. ¿Por qué no empezaron hace un año? Que la migración venezolana empezó a desbordarnos y que Maduro aprovechó ese éxodo para sacar de ahí indeseables de Venezuela. Hace un año, probablemente un poco más, el gobierno empezó poniendo la medida del pasado judicial, antes de eso, el requisito del pasaporte.
luego la medida del pasado judicial. Ambas fueron suspendidas por una medida cautelar de la Corte Constitucional, luego la solicitud de visa. En ese trayecto, en ese transcurso ya de los últimos meses, pensamos que iba más allá de la restricción, sino el registro. Otra y cosa el más. registro no solamente había que prepararlo, teníamos la necesidad de la capacidad para hacer esto, las máquinas para tomar las huellas Infraestructura, dactilares, correcto. la base de datos, O diseñar sea, el montar programa. el sistema fue lo que tomó tiempo. También tomó tiempo eso y tomar las medidas que en diferentes momentos fueron Lo suspendidas. otro, ¿tiene pero hoy usted está identificado funcionando a ya. los venezolanos que participaron como instigadores de las últimas manifestaciones en octubre, muchos de los cuales se los vio en video operando aquí? Resulta que luego dirigían operaciones en Chile. Sí, tenemos algunas personas identificadas. Tenemos la dificultad de la certeza de los datos, porque hay personas que entran con una identidad aquí y que pudieron haber entrado con otra identidad en otro lugar. Estamos cruzando esa información. No es la única explicación posible, ni tampoco es fácil, pero hemos puesto en custodia todos los videos de las cámaras del ECU 911 de todo el país Lo de otro, esos días. ¿cuál es la dificultad para poder en identificarlos. deportarlos? ¿Por qué no los deportan? La ley no nos permite. ¿Qué ley no les permite? La ley de movilidad humana, cuya reforma propusimos hace un año y todavía no ha superado el primer O sea, debate en la ustedes Asamblea. ubican a un tipo de estos haciendo lo que describí en octubre y no lo pueden poner en un avión y decirle fuera de aquí. Así es. Ni siquiera pensemos en octubre, pensemos en la comisión de un delito. ¿Qué hacen entonces con esos sujetos? ¿Los vigilan? ¿Los monitorean? Si es que cometen un delito, los llevamos ante la justicia. Y es la justicia la que tiene que tomar una En decisión. el caso concreto de los que referí, de En los lo- que tienen identificados con No, videos de octubre. En los temas de octubre, Carlos, no hay, yo me atrevo a decir que no hay nadie privado de libertad en este momento vinculado a los hechos de octubre. Ya iremos a los temas y de octubre. creo que hay muy pocas personas procesadas. Ya, que es uno de los... van a ver ustedes que se nos queda corta las 2 horas. Por eso le dije a esta señora que venga a 3. Será la próxima, ¿ok? 6:18, primera pausa en la entrevista que sostenemos con María Paula Romo. Tengo llamadas de todas partes, sugerencias de todo el mundo. ¿Saben qué? Tenle suave, tengan paciencia, ¿ok? Vamos a evacuar lo principal de la agenda, no toda la agenda, porque es muy amplia y es muy compleja, pero la extensión del espacio buscaba justamente sobre este tema profundizar. ¿Saben cuánto hemos hecho solo en el tema de registro de inmigrantes? 9 minutos. Son las 6:19. Los hechos que importan solo aquí en Así Amaneció. Los hechos que importan, señora ministra, comenzamos la segunda parte o el segundo bloque de la entrevista con usted, tiene que ver con la inseguridad y sobre todo con la forma en que esto está azotando a Guayaquil, a pesar de la acción conjunta con el municipio, de los vehículos, de las motos que dieron. Yo recuerdo muy bien que nuestra primera entrevista usted puso todo el énfasis en lo social, en que la inseguridad es un asunto multicausal y que hay que atacarlo por otros lados. ¿Qué fue, pues? Por ¿Qué todos fue? lados. ¿Qué fue, pues? No por otros, sino por todos. Por todos lados. Por la generación de empleo, ¿dónde está? Usted ya mencionó un tema, que es la migración. ¿Y el resto? Así es, Carlos. Efectivamente es multicausal, pero la violencia tiene diferentes características. Guayaquil, no Guayaquil, Guayas. Guayas, Manabí y Los Ríos concentran el 53% de los asesinatos en el Ecuador. Entonces, lo que tenemos son grandes organizaciones delictivas que están operando en estas 3 provincias y que además se relaciona con la actividad comercial que tiene esta zona, con la actividad industrial que tiene esta zona, con la migración interna, con la migración externa, con los puertos. Entonces, hay unas características aquí que no existen en el resto del país. ¿Qué más está pasando aquí? No, yo no quiero más diagnósticos. 3 No, provincias. No, yo lo entiendo. Usted Es acaba de bien decir que más del importante, 50% de los delitos se dan en Estas 3 tres. provincias que concentran el 30% de la población. Chévere. Pero usted no está aquí en plano de sociólogo, de No, analista, pero le sigo comentando. sino de solucionador. Es que yo no Así quiero es. más comentarios. Yo quiero... Estas usted ya 3 sabe el provincias. diagnóstico. ¿Qué diablos va a hacer con eso? Seguimos haciendo, es que no es que vamos a hacer, es lo que estamos haciendo. Estas 3 provincias Pero algo tienen inusual tienen la que hacer. mitad de Se han limitado resolución. al tema de la represión nada más. ¿Y el resto? No nos hemos limitado al tema de la represión. Voy otra vez. Estas 3 provincias tienen la mitad de la resolución de casos de la función judicial. Si es que en el resto del país lo tomamos y hacemos un promedio, se resuelven el 40%. Siempre estoy hablando de muertes violentas, Ujú, como el indicador correcto. más grave. El delito siempre, más grave. ¿no? En el resto de provincias del país tenemos el 40% de resolución de casos en la administración de justicia. Aquí tenemos el 20%. O sea, en estas 3 provincias, porque no solamente es un problema ¿Pero multicausal, por qué? sino que además la ¿Por la impunidad nos va a congestión matar. de casos o por la composición
de la justicia, por la estructura judicial? Mire, yo creo que sobre todo el tema de la estructura judicial, estamos trabajando de cerca con el Consejo de la Judicatura, hemos creado un grupo de trabajo compartido porque esto no se puede seguir manteniendo así, el mensaje de impunidad es terrible en Los Ríos y luego hacia Guayas empezaron a hacer una cosa los jueces que le voy a contar, empezaron a exigirnos que las personas antes de que la policía pide una boleta de captura para personas involucradas en un delito, de nuevo, muertes violentas, redes o organizaciones que estaban metidas en sicariato. Y los fiscales empezaron a decirnos, fiscales y jueces, sobre todo jueces, que para poder dictar una boleta de captura necesitaban notificarle 3 veces a la persona a la que íbamos a capturar. Notificarle 3 veces. ¿Y es así, en verdad? ¿La ley exige eso? No, para nada. Es una interpretación que están haciendo de una resolución. Es una interpretación equivocada ¿Y ahí yo no quién creo que intervino inocente. para decirles están errados? ¿El Consejo de la El Judicatura? Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia están sacando una directriz para decirles ustedes no pueden interpretar de esta manera, porque los abogados empezaron a traer de Los Ríos a Guayas esta interpretación para decir que usted tiene que notificarle 3 veces a una persona antes de darle una boleta de captura. Imagínese usted, notificarle una vez ya impediría que les tomemos presos. Ahora, Notificarles 3 veces ya es demasiado. ya, ¿en eso nada más consiste? No. Desde luego no le pido que me lo describa entero, porque se acaba el programa. La coordinación que están haciendo con el Consejo de la Judicatura para atacar esta causa. Con el Consejo de la Judicatura estamos coordinando este tema. El Consejo de la Judicatura además instalará en los próximos días en Guayaquil una unidad adicional de flagrancia. Este también creo que es un tema importante y es una gran noticia. Tener otro lugar para flagrancia. Aquí estamos tratando de unificar los procesos. Hay temas que, por ejemplo, en Quito, en las unidades de flagrancia, puede ser un detalle, pero se convierte en algo vital. Se presenta a la persona detenida con un informe. Aquí nos piden 7 copias del informe. Es decir, el trámite es tan largo que se acaba ya el tiempo para ponerle a órdenes de la justicia. Estamos simplificando los procesos. Estamos con una nueva unidad de flagrancia en las próximas semanas. Inauguramos hace un mes un nuevo laboratorio forense. Hay exámenes de ADN, por ejemplo, para el escenario de un crimen, exámenes para poder investigar, que se hacían solamente en Quito. Teníamos un laboratorio nacional, hoy se hacen en Quito y en Guayaquil. ¿Y en cuanto a la causa? ¿Generación de empleo? ¿Por qué no generan empleo este gobierno? Ya sé que usted no es ministra de Trabajo ni ministra de Finanzas, porque todo lo contrario, retrocedemos en esos indicadores. Ayer arrastraron al ministro de Trabajo por dar unos datos equivocados. No vi la presentación, pero he visto los datos. Los datos son de nuestra preocupación, los vemos todo el tiempo. ¿Por qué no generan empleo? Perdóneme, ahora me va a arrastrar el Carlos a mí por lo que voy a decir, pero esperen a que termine la frase. El gobierno, en un momento de dificultad y de contracción económica, ha generado empleo, no lo suficiente para atender 500,000 nuevas personas. ¿Y quién de hecho? Cuando uno calcula, ¿no es cierto? Yo le pido 500,000. No. Yo estoy hablando Yo le recordaba la promesa de yo estoy 250,000. hablando del saldo. Era imposible porque el Estado que dejó el país correr. Así es, pero yo estoy hablando del saldo migratorio. Cuando tenemos 115,000 plazas de empleo que se deterioran, que pasan de ser empleo formal, empleo pleno, y pasan a la informalidad, que pasan al subempleo, pero cuando dentro de esas 115,000 tenemos la llegada de 300,000 solamente en datos oficiales, eso le añade una dificultad a este número del que estamos la dificultad, hablando. ¿sabe quién se le añade? La política de ustedes, que ya después de 3 años deberían tener claro, casi 3 años, que económicamente en generación de empleo no ha funcionado y siguen aferrados a este tema porque eso les asegura los 10,000 millones de dólares que tendrán como flujo en los próximos 4 años y empeñados en esta idea de seguir subiendo impuestos, quitan unos mínimos como signo, pero suben otros o aumentar el volumen de carga, con lo cual se ahuyenta más la inversión, se baja la inversión nacional y extranjera. ¿Hasta cuándo esa necedad? No hay ningún impuesto general para los ciudadanos que se haya subido. Sí, trabajamos para recaudar, porque por supuesto, si es que no lo hacemos, no podemos cubrir escuelas, hospitales, lo mínimo. Es que es lo que estamos haciendo. No he dicho que no lo hagan, no he dicho que han subido el IVA, sí, no han subido el IVA. No hemos subido pero el IVA. Todos los demás detonantes de inversión los han amortiguado. No, Carlos, bueno, no es mi especialidad, pero No, yo tengo sé. una línea general y le puedo decir empleo ni siquiera que hay repunta, sino que se sigue cayendo. En comparación con nuestra misma tasa de habitantes. O sea, la idea es que
Los migrantes venezolanos sobrecargaron la presión de desempleados. ¿No le parece que eso puede ser uno Es un de los factor, factores? sin duda. Claro ¿Cómo que lo sí. voy a negar? Claro que sí. Y la contracción Pero por económica, eso claro mismo que se sí. impone Los otra 850 millones de dólares de pérdidas con 12 días de paralización en octubre también. Eso fue una No es un bestialidad. año fácil. ¿Cuántos puntos ha caído el crecimiento de Chile? Estamos hablando de un país como Chile, con una economía como la chilena, con una reserva como la chilena. Perdieron 3 puntos de crecimiento con la crisis Eso que fue han un vivido. factor. Entonces, tenemos un escenario que no es un Y ya que escenario menciono sencillo. eso, vamos a terminar en seguridad. De paso, yo lo he dicho públicamente y lo voy a repetir en su cara. Por el manejo de octubre, yo no creo que nadie debería enjuiciar a la ministra de Gobierno, debe pedirle cuentas. Gracias a algo que yo también al principio creía equivocado. A ese exceso de tolerancia de ustedes, a ese tino que pusieron, a esa cautela, que ahora veo por qué la aplicaban, esto no se convirtió en un estallido y en una guerra civil. Las Fuerzas Armadas fueron humilladas en algunos casos, ¿ya? Por gente que las secuestró. La policía vejada también, no como institución, como elementos aislados. Y sacrificaron su dignidad, incluido el presidente, que se sentó en la mesa con quienes lo insultaron y se olvidó del tema para conseguir un valor muy fundamental que nos devolvieron en octubre, que es la paz, ¿ya? A cambio de todo eso, esto no se convirtió en lo que querían, que ciertamente ha sido Chile, que convulsionó a Colombia y que felizmente tuvo una derivación positiva para sacar a Bolivia. La va a enjuiciar por otras cosas, a la ministra, de las cuales hablaremos en cambio enseguida. Cerremos lo de inseguridad. Mire, le quiero hacer escuchar algo que ya debe haber escuchado usted, de las ínfulas que tiene la delincuencia aquí cuando la policía procede como debería. Hubo un policía que persiguió a 4 delincuentes, algunos de los cuales resultaron ser menores de edad. Cuando uno de ellos le disparó, él actuó como debía, uno perdió la vida enseguida, otro después. Y el entorno de estos elementos les ha hecho saber, incluida usted, lo siguiente. Bueno, yo quiero manifestar a donde llegue este audio de querer decir, señor policía, tú mataste a un pana. Nosotros somos un grupo delincuente, no le importa matar a quien sea. Esto no se va a quedar así. Mataste a mi pana, te ríes, muy bacán, chévere, chato. Pero ya sabes, una de tu familia te la voy a matar. Y le vamos a hacerle lo mismo como le hicieron a nuestro pana. Tranquilo, dile, ya te advierto. Policía, asesino, y usted, señor fiscal, si no lo mete preso, hasta su vida corre peligro. 6:37. ¿Cómo va a actuar frente a esto, señora ministra de Gobierno? Varias personas vinculadas a la misma organización delictiva han sido detenidas en estos días. La policía no se va a amedrentar, lo ha dicho ayer el comandante general de la policía, el general Carrillo. La amenaza a un policía es la amenaza a toda la policía. No lo tomamos como una amenaza en particular a la persona que tomó ese procedimiento, lo tomamos como la amenaza no solo a la institución Policía Nacional, sino a la capacidad que tiene el Estado para controlar el crimen. Voy a suponer, iba a decir inventar, no. Voy a recrear algo que usted posiblemente hubiera respondido si no era ministra de Gobierno este mismo tema. Carlos, por 17 celulares, eliminar a un joven delincuente, gente impelida a la delincuencia por la pobreza y las circunstancias de Guayaquil que no son lo exitosas que se dicen. Hay una desproporción en la reacción policial. En último caso, perdón, yo estoy suponiendo lo que la María Paula Romo, defensora de los derechos humanos, diría, que no dice ahora la ministra de Gobierno. Lo aclaro bien. Que el policía debía, por supuesto, disparar y contestar la agresión, pero es gente que está entrenada para no disparar a una zona letal en un caso como este, en que su vida no corría peligro porque no estaba en el suelo ni le estaban disparando en el suelo. ¿Dónde se quedó esa María Paula Romo? Está aquí, claro que sí. No me respondió eso. No, porque las circunstancias no fueron esas. El policía no disparó porque encontró a alguien con 17 celulares. El policía disparó porque le dispararon. Esto me parece que es clave. El policía no disparó porque le encontró a alguien con 17 entrenada para disparar en una zona no letal, en una circunstancia como, porque no le dio las piernas. Bueno, porque no le dio los estaban en una brazos. persecución, estaban en movimiento.
Y lo que pasó es que un grupo de personas que estaban asaltando, eran 4 personas, lo recibieron con disparos. El policía, el momento en el que actúa, no sabe si tiene un celular o 17 celulares o una red de delitos. Lo que sabe es que es recibido con disparos. Ahí es cuando el policía está facultado para actuar. Así lo hizo. Hablé con él ese mismo día. La fiscalía no le formuló cargos, actuó en la medida en la que tenía que actuar. Al día ¿Usted habló siguiente, con él? sí. Qué bien. Así es. Al día siguiente, detuvimos en Guayaquil a un policía que estaba vinculado a una banda que asaltaba casas. Ya, han neutralizado. Creo que esto es clave. O sea, hay que decir, así Sí. como la policía sabe Es que verdad. tiene todo mi respaldo En cuando todas partes actúa en hay el malos marco de la policías. ley, también la policía sabe que En no la va a de Nueva tener York hay malos ninguna policías. complicidad. Eso. Estoy Y de creo que acuerdo. ese es el equilibrio que hay que En hacer. el periodismo hay corruptos Así también. es, en la política, En el gobierno hay corruptos en todo lado, también. Ok. en la política, en el periodismo, en la policía. Correcto. Pero el mensaje tiene que ser diferenciado. No es cancha libre para hacer lo que sea, no, es respaldo para actuar cuando la ley así lo permite. Correcto. Y total castigo, sanción cuando actúan al margen de la ley. No hay que Esa ha sido mi generalizar. política. Con esta banda, específicamente, más allá de lo que dice que ya han hecho, ¿cómo van a hacer para este cáncer sacarlo de ahí y extirparlo a tiempo con esta banda? Me permitirá no dar detalles, pero tenemos identificada la estructura criminal, varias personas han sido detenidas. Es lamentable que algunos sean menores de edad. En este caso son aislados, son puestos en centros de privación de libertad. Varios tienen detenciones previas. Hemos tenido un incidente esta semana inclusive con el hermano de la persona que fue abatida la semana Ujú. pasada. Que ya llegó al pero sitio del crimen la pocos instantes policía, después. la policía tiene que hacer su trabajo, tiene todo el respaldo para hacerlo y evidentemente no se deja amedrentar por estas cosas porque si no, no tendríamos ningún resultado y no es así. Recuerdo ante usted lo que dije el otro día muy brevemente. La pobreza no es una justificación para la delincuencia. En muchos casos es un resorte para algunos, es cierto. Ni puede ser un motivo para su tolerancia. Y cité a un pobre, el único que nos ha dado una medalla de oro en este país, olímpica, Jefferson Pérez. Él fue pobre, él vendió periódicos. Su madre no tenía que comer al principio. Lustraba zapatos. Y ya ven dónde está. Sí, cierto que es un caso excepcional. Pero no es posible que los hogares pobres en el Ecuador justifiquen el desvío de sus hijos porque hay carencias en su hogar. No es posible. 6:41, más del tema de la inseguridad con la ministra María Paula Romo, nuestro primer encierro en la historia de Así Amaneció, cuando prosigamos. Rompió el amor de tanto usarlo. 6:49, ese tema no es deliberado. Usted tenía un romance con Creo, ¿verdad? No, los romances son en la vida privada. Políticamente No, quiero decir. en la pues. política no, en la política hicieron un tenemos acuerdo de gobernabilidad? coincidencias, exactamente, en la política tenemos coincidencias y tenemos diferencias, eso sí. Y con los que hicieron acuerdo de gobernabilidad, ¿la Así interpelan es. y le hacen juicio político? No, 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 ¿Ah, en no? realidad no, en realidad no, el ratito, juicio ratito, político... No, suave, a ver, ¿por qué hablo eso? Roberto Gómez, buenos días, adelante. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días a la señora ministra, a todos los miembros del panel y a la ciudadanía que nos escucha. Encantado de estar aquí esta mañana. ¿Cuál sería Quiero- tu pregunta o tu objeción a la ministra María Paula Romo? Mire, Carlos, yo tengo que decir a los ciudadanos una cosa. La ministra se abstuvo de hablar de economía porque dice que no es su especialidad. Sin ninguna duda, la seguridad del Ecuador tampoco. Y el Ecuador hoy día tiene 2 problemas muy grandes. Ustedes tienen 2 horas con la ministra, yo espero que me den 3 minutos para poder comentarlo brevemente. Ojalá que pueda estar ahí pronto para poder ampliarlo. Le tomo el tiempo, Roberto, tiene 2 minutos, adelante. El problema del Ecuador el día de hoy es la amenaza constante del señor Jaime Vargas. Una amenaza de manifestaciones violentas y una amenaza que la ministra de Gobierno ya enfrentó, violando derechos humanos, violando la ley, violando la Constitución, violando convenciones internacionales y especialmente poniendo en riesgo la vida de los policías cuando le da ambas lacrimógenas caducadas. Estas son las 3 causales del juicio político, las que les voy a comentar muy rápidamente, y las 3 son admitidas por la ministra de Gobierno. Pero la pregunta más importante, Carlos, que nos tenemos que hacer es si realmente estamos dispuestos a enfrentar nuevamente estas amenazas del señor Vargas y la inseguridad en general con la ministra de Gobierno en su cargo. ¿Realmente estamos dispuestos a hacerlo sabiendo que potencialmente se vienen? En la última revuelta institucionalmente todos los partidos políticos le dieron respaldo al gobierno y el gobierno lo tuvo. De quien no tuvo el respaldo, quien es responsable político por no haber podido contener la violencia y en consecuencia haber permitido 12 días de saqueos
del Ecuador antes de tener que echar la medida para atrás es la ministra de Gobierno, quien ni siquiera que está sentada al lado de usted en este momento, pero que no pudo sentarse al lado del presidente de la República cuando el presidente fue vapuleado y puso de rodillas al Estado. Hay una cosa en que todos los que hacemos política podemos estar de acuerdo, no importa si somos de izquierda, de derecha, liberales, de centro, de arriba, de abajo o para adentro, en que el Estado tiene una o dos tareas fundamentales: proveer seguridad a los ciudadanos. Y la pregunta es si hoy día se ha perdido la batalla contra la delincuencia común, se ha perdido la batalla contra la delincuencia organizada, se ha perdido la batalla contra las manifestaciones que se tornan violentas. Nosotros como asambleístas tenemos una tarea con el juicio político, y termino rápidamente. Sus 2 minutos concluyeron. Lleguemos hasta ahí nomás, Roberto. La próxima en la cabina, la interpelación la desarrolla en la Asamblea. Mil gracias por exponer con esa frontalidad y extensión sus argumentos. Ahora, responda, doctora María Paula Romo. Gracias, Carlos. En realidad yo todavía veo una configuración de este juicio que es confusa. No sé bien si es que la acusación es el uso excesivo de la fuerza o no haber usado la fuerza de manera suficiente. La acusación es una, y usted lo admitió ayer, pero dijo que eso está probado por el fabricante y que cuando se usa extemporáneamente no afecta la salud o disminuye el efecto de las bombas lacrimógenas. Pero usted admitió haber usado bombas lacrimógenas caducadas. Así es, usamos material CS cuya fecha de óptimo uso ya había terminado. ¿Sabe lo que está diciendo? Sí, claro que sí. ¿Está reconociendo que Carlos, cometió un delito? No, Carlos. Usar no, bombas lacrimógenas no caducadas es un delito. No es un delito. No es un delito. Primera cosa, yo no estoy admitiendo cometer un delito, estoy diciendo la verdad. ¿No es un ¿Usted ha error visto? político? No, Carlos. ¿Tampoco? No, decir la verdad, ¿cómo va a ser un error político? ¿Por qué sucedió eso? Porque ese era el material con el que contábamos en ese ¿Por qué momento. diablos no teníamos más? Teníamos más. Usted vio los 12 días de incidentes violentos. No, yo lo que vi fue que hubo Llegamos una a operación manejar. extraordinaria nocturna, inclusive de Colombia, Ajá. para proveernos material que no Así tenía el es, Ecuador. Así es. Lo que faltaba, así es. Pero esa imprevisión es suya, pues. No, Carlos. Usted vio lo que se venía. Carlos, el escenario. Respondo, ¿no es cierto? Ya terminó, pero ya ping-pong. terminó No, las pero preguntas. esto es ping-pong. Muy bien, No. entonces yo respondo. Primero, usamos el material que teníamos disponible, conseguimos el material que era necesario, contuvimos la crisis. La crisis tuvo un principio y un fin. Nunca permitimos el ingreso a la Asamblea Nacional, controlamos la Asamblea Nacional, controlamos los lugares estratégicos como el Palacio de Gobierno. Es terrible lo que pasó con la Esa no Contraloría. es la objeción que hace sí Roberto es, Gómez. Sí es, No. sí es. Yo no le he oído objetar eso. Inclusive, usted me ha oído a mí decir que el manejo, después de haber visto los resultados, para mí fue extraordinario, fue y lo sabio. manejamos con lo que podíamos, Pero a un con lo costo. que teníamos. Otro costo que ha dicho él. Usted violó derechos humanos, usted no ha dicho que no. Tampoco. La policía violó derechos humanos. Permítame desarrollar mis No, respuestas. permítame argumentar lo que le No, estoy diciendo. la policía Usted no violó derechos usted humanos. vio que los policías atentaron contra los periodistas. Esa es la Y diferencia. dijo, vamos a investigar quiénes son. Esa No es la dijo, no ha diferencia. ocurrido. No, es que Carlos, usted dice, la policía violó derechos humanos. Ok, No, corrijo. la policía no violó derechos Tiene razón, humanos. algunos policías. Exactamente. Tiene razón. Exactamente. Sí. Y esa es una diferencia bien grande. Ya, ¿ha detectado Porque esos una policías? violación constitucional o legal es una práctica sistemática. Es una práctica Ya sistemática le dije que no se corrija. cometió. Ok, Muy bien. puntualicé. Entonces, ahora, ¿ha detectado esos policías? Tenemos investigaciones, fueron ya... Tienen 3 meses de investigaciones. Así es, Carlos, ¿Y? pero no tenemos personas individualizadas como violación de derechos humanos a un comunicador. Ese mismo día sacamos directrices, ese mismo día volvimos a dar la instrucción de que se respete el trabajo de los policías, ese mismo día hicimos todos los llamados de atención del caso. Tenemos un policía individualizado por haber empujado a un medio de comunicación o a uno incluso que le tiraron al suelo en Quito el primer día de las protestas. No lo tenemos Ya, ¿qué hubo individualizado. de los policías que perseguían a un par de jóvenes que en su afán de escapar se subieron a un puente muy alto en Quito, por el cual de paso estaba prohibido circular? Ellos violentaron o forzaron la puerta que les permitía acceso y trascendió el video en que estos 2 jóvenes se caen de ese puente que tendría unos, calculo yo, 4 o 6 metros de altura, más o menos, y ambos murieron. ¿Por qué Así es. tenían los policías que hostigar como perros de presa a ese par de chicos que fugaban? Ese par de chicos venían de un incidente muy grave. De esta manera solamente estoy explicando lo que pasó. Es lamentable, por supuesto que yo preferiría que no hubiera pasado, por supuesto.
Pero este par de chicos venían de un incidente gravísimo. Habían quemado, habían vandalizado y habían incendiado un cuartel de policía. Le metieron un patrullero cuartel dentro. de policía. La VC 24 de mayo. Prendieron un patrullero dentro del cuartel. Es decir, con el patrullero forzaron las puertas, empujaron el patrullero hasta la mitad del cuartel. Se lo voy a mostrar ahora en unas fotos. Dentro el patrullero del cuartel, dentro del edificio, ahí le prendieron fuego Es decir, al carro. ellos no perseguían a manifestantes cualquiera. No, ellos trataban de apresar a personas para hacerlas responsables de haber prendido un cuartel de policía. ¿Y averiguaron si esos chicos luego eran parte de las bandas organizadas por los correístas o fueron parte de la gente que sacó su rebeldía e Mire, indignación? Al menos de uno de los chicos de cuyo perfil he podido enterarme un poco más, creo que fue parte de la violencia espontánea, lamentablemente, uno de los chicos que corría. Tal vez eso también nos demuestra la poca destreza, escapó por el lugar más grave. El otro no tengo ninguna información, pero me gustaría aprovechar su pregunta para mostrarle el puente. Claro que sí. Lo podemos poner en este rato por... a ver, dime en qué cámara, porque esto es radio, pero desgraciadamente Yoconda Juez me convenció de que lo hagamos también por televisión. Sería mucho Por allí mejor. puede ver. E sería instalaron mucho mejor si 4 se lo cámaras. envían La muestro sobre la de acá. a Ya. la persona de Max TV que pero está aquí espera, para que lo pueda ya. ver. También le puedo reenviar la foto a alguien Sí. después. ¿Al fin con cuál? Pónganse de acuerdo. ¿A cuál? Arriba de Buenos Aires. ¿A quién le hago caso? ¿A mi productor? Tú, otra más, ya todo el mundo señala. A ver, uno. Casi Antes digo de una que mala palabra en inglés. No, antes de usted que tampoco se nada apague. meta mano, ¿no? Usted le embarra más. Espera un ratito. Ok, aquí. Les describo lo que veo. La ministra va a mandar la foto. ¿A quién se la manda? ¿A Celeste? A Celeste se la Celeste. puedo Ya, mandar. y Celeste la puede subir. Lo que se ve es un puente que tiene un bloqueo con con 3 puertas de tela metálica, es decir, transparentes, pero que estaba cerrado. Y evidentemente ellos en su afán de fuga forzan la circulación por ese puente por el cual Pasan por no los debían lados. pasar. Y tratan de pasar por los lados, ese fue el problema. Tratan de Ok. escalarlo y de pasar por los lados, que tiene unas barreras. Ya. Eso es lamentable, insisto, pero no es que la policía arrojó a nadie por un puente. Ujú. Esta es una Ni los distinción empujó a fugar por no, allí. No. La Ok. policía lo que estaba haciendo era perseguirlos para detenerlos. Ya. Vamos al fondo de ese tema, porque este es el que motiva el llamado al juicio político, por lo menos de Roberto Gómez, ya no el tema del avión de alguna vez. Pero fíjese usted, este tema a mí me parece importante. El juicio político es porque la policía usó en exceso la fuerza o, según le escuché al asambleísta en este momento, porque he puesto en riesgo la vida de los policías. Bueno, eso se lo dirá él. Usted dice que es confuso, Exacto, por para mí eso- no es confuso. para mí Eso se es- lo dirá en la interpelación. Mire, quiero hacerle escuchar lo que dice otro personaje a quien él se refirió. Y que de verdad preocupa porque es de los tipos que estuvo atrás de esto. Luego, como todo cobarde, se desdijo de lo que había dicho públicamente. Es decir, que se vaya a bloquear los pozos petroleros, que las Fuerzas Armadas derroquen al presidente de la República, amenazar a los medios de comunicación que transmitan en vivo. Y ahora el angelito anda diciendo además que Evo Morales está muy lejos de ser lo que él quiere y que Maduro está bien. Flojonazos, para decirlo suave, ¿no? Cuando se empluman y se rodean de gente, sí se envalentonan. Pero lo que han dicho ahora es que la CIDH tiene razón. En Entonces, eso coinciden con el interpelante. exacto, entonces ya, eso le iba a decir. Ya no es Roberto Gómez. Por eso ya es no mi- es Jaime Vargas. Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que depende de la OEA. Escúchelo a Jaime Vargas. Dan la razón, ¿no?, de que sí hubo uso excesivo de la fuerza y hubo violación de los derechos humanos, un informe favorable para el pueblo ecuatoriano, no solamente para el movimiento indígena. Ok, entonces ahí está el mejor aval de las palabras para Roberto Gómez y para Jaime Vargas. No son los dos, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tuvo aquí 3 días y se pasó yendo a medio mundo sobre cómo habían atentado contra sus derechos humanos, entre ellos una chica que se quedó ciega, o perdió un ojo, perdón, por una bomba lacrimógena mal lanzada. Se fregó usted, la van a censurar. No creo, Carlos, pero de todas maneras es parte de mi responsabilidad, explicar y defender no solamente la actuación de la policía y la mía en esta crisis en octubre. Pero permítame ¿Hechos referirme. como esto puede defender? Claro que sí.
Claro que sí. Como el de la chica que perdió el ojo. Claro que sí, Carlos. Permítame referirme a este tema. Híjole. Es lamentable que esto haya sucedido, pero se dio en un contexto de enfrentamientos violentos. La policía no fue a buscar a nadie a sus casas. La policía no fue a buscar a nadie en una reunión política o en un acto de protesta contra el gobierno. Este hecho lamentable, por ejemplo, como el de la señora Urresta. En un enfrentamiento violento, muchas personas corren riesgos, la policía también. Tenemos varios policías que Pero perdieron. la proporción no es igual, pues. Tenemos varios Señora policías ministra, que la policía perdieron. tiene Permítame. cascos, tiene escudos, A pesar de tener tiene cascos y trajes escudos, protectores. varios policías perdieron un ojo. Precisamente porque las bombas lacrimógenas son lanzadas de manera parabólica, si son lanzadas directamente le matarían. Y otros fueron quemados. Son lanzadas haciendo esta forma parabólica, pero al caer pueden rebotar, incluso por debajo de los cascos de los policías. Policías también perdieron sus ojos. La señora Urresta, ¿Policías perdieron claro sus que ojos? sí. Esa no sabía Policías yo. también perdieron sus ojos. La De señora policías Urresta que se incineraron o fueron también. incinerados como bonzos. Sí, Exactamente. porque les echaron bombas molotov Entonces, encima. cuando hay un enfrentamiento violento, quienes están en esta primera línea de enfrentamiento, ciudadanos y policías, se exponen a una situación de violencia, de riesgo, de afectación para su salud y su vida que no está en control de las Ya, autoridades. Lo pongo en otras palabras. Lo que usted está diciendo es que estos hechos se produjeron primero, segundo, que del otro lado también los hubo, y tercero, que en esas circunstancias de violencia y de confrontación eran imposibles de controlar, y añado yo un cuarto elemento, porque yo he dicho, sí hubo violación de los derechos humanos, sí hubo abuso o exceso de el uso de la fuerza policial, pero fue en casos aislados Así y no es. fue de manera sistemática. Así es. Pero usted es la funcionaria responsable y usted está reconociendo, sí, esto se dio, pero por tal causa. Qué pena, lo siento, te fuiste. No, sigo. No, En el caso eso, lamentable- usted dijo que no cree que va a ser censurado. No, sí, así es, pero sigo en mi ¿Por qué, respuesta. ¿Por qué no cree que va a ser censurado? Porque todavía falta que pasemos el juicio político, todavía falta que pasemos las explicaciones de cada caso y porque la Asamblea ya analizó el paro de octubre, Carlos. Se conformó una comisión especializada. Se conformó una comisión especializada que luego llevó su informe al Pleno de la Asamblea Nacional. La Asamblea ya discutió las actuaciones de octubre, ya discutió mis responsabilidades en octubre. No creo que la Asamblea cambie de opinión en 2 meses, habrá que verlo, pero la Asamblea ya tuvo la posibilidad de escuchar nuestras explicaciones y Enseguida los seguimos diferentes con más de sus testimonios. explicaciones. Les recuerdo que esto es una entrevista larga que va en varios bloques y apenas hemos acabado el tercer bloque. Son 40 minutos por hora aproximadamente lo que les corresponde a la ministra. María Clara, Erika y Lenzi tenían preguntas para la ministra. Será cuando volvamos, porque en ese momento, solo en ese momento podíamos hablar con Roberto Gómez, que será un interpelante si el juicio político finalmente se da, de la ministra de Gobierno María Paula Romo, y pidió el tiempo necesario para argumentar sus preguntas, cosa que sí tuvo aquí. Cuando Roberto quiso seguir hablando, le dije, oye, eso para la interpelación, hermano, esto todavía no es del juicio político. Son las 7:04. Tenemos la A foto, ver, si la pides. explícala, pídela tú. Max TV. Dale. La foto de la que la señora ministra hablaba con respecto al puente del... Ya, ahí está. ya la tenemos. Ahora, Ya la describe tenemos tú ahí. qué ves. No la puedo ver porque, perdón, tengo la A cámara ver, aquí. no, Erika, describe tú qué ves. Veo una reja negra con, a ver, no sé qué. Otra hay aquí. ciega, ese usa lentes Es que rosados. está A la ver, Pero la que no no, es es que ciega. puedo- Lenzi Rodríguez, ¿qué ves? Otra. Ok, a ver, dice allí, Plataforma Central 1 de Mayo es la primera feria agroecológica del centro de Quito. Estas son monas, Y no son viven en unas Quito. No, rejas- no hay más. Ustedes no son serranas, yo escribo lo que veo. De paso, esto fue en el sur de Quito. Se ve un puente alto, muy angosto, ¿ya? Porque abajo, sobre la derecha, se aprecia la vereda. Para quienes están siguiéndonos, por si acaso, en Max TV Online y en Canal 14 de TV Cable, también a nivel planetario vía Internet. Se ve que esas puertas están cerradas y son las que forzaron estos chicos que cruzaron ese puente, pero pasaron a un costado para poder cruzar ese puente que no estaba habilitado para ese tipo de cruces. ¿Ok? Cumplida la misión. 7:05.